Y ahora sí, formalmente, muy buenos días. De parte de la Cámara de Industria, sean todos muy bienvenidos. Para nosotros es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta charla de hoy, que sabemos que va a ser de mucho provecho. Eh, el día de hoy estamos aquí para tratar el tema estrategias tributarias en transformación, lo que debe de saber sobre las asimetrías híbridas e intereses no bancarios. Ya tenemos a la empresa expositora, Arias Lau, que es empresa asociada, miembro de la Cámara de Industrias, y también tenemos con nosotros al expositor que estará a cargo de este espacio la mañana de hoy, Jorge Vargas, que es asociado senior en la práctica de impuestos y planificación fiscal de la firma. Su experiencia incluye asesoramiento fiscal a empresas transnacionales y nacionales de diversas industrias, así como a personas físicas con actividades económicas variadas. Jorge se especializa en la representación administrativa y judicial de empresas y profesionales independientes en procedimientos de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Además, se dedica a capacitar y formar profesionales en materia tributaria, impartiendo activamente cursos y seminarios. Jorge, muy bienvenido. Antes también de darte la palabra, importante recordarle a las personas que nos acompañan un par de instrucciones. Por favor, mantengamos los micrófonos cerrados para no interrumpir y poder prestar la máxima atención a la charla de hoy. Y además vamos a tener una sección de preguntas al finalizar la charla. Estas las pueden ir planteando en la sección del chat, donde una vez Jorge finalice, las vamos a ir abordando uno a uno. Entonces, eh, sin más, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Catherine, por la palabra, por la introducción, sobre todo a la cámara, por darle la oportunidad a Arias de compartir con todas las personas que nos acompañan en este momento una serie de recomendaciones, hacer un abordaje dentro de las limitaciones del tiempo que podemos tener hoy o de la complejidad técnica que pueden representar estos dos temas, darles alguna pincelada de estos nuevos conceptos o del tratamiento tributario que le merecen a las deducciones de los gastos financieros no bancarios y el tratamiento de las asimetrías híbridas en Costa Rica. Estamos lejos del cierre del periodo fiscal, pero ya no tanto. Estamos en octubre y la idea es que con suficiente anticipación las empresas que conforman la Cámara puedan ir identificando puntos de mejora en su próxima declaración o ir reduciendo contingencias hacia atrás o hacia el pasado de ser que estos temas no se hayan abordado de una manera oportuna anteriormente o en previas declaraciones de 101. En concreto, como bien lo mencionaba Catherine, hoy nos proponemos analizar dos temas. Uno es el tratamiento de las asimetrías híbridas en Costa Rica. Cuando nosotros hablamos de asimetrías híbridas, en concreto, están reguladas en el artículo 9, inciso M de nuestra ley del impuesto sobre la renta, y es una norma que, como veremos más adelante, busca evitar situaciones o supuestos de doble no tributación. Y por otro lado, nos proponemos abordar, exponer y dar una serie de recomendaciones en vista de las fiscalizaciones que hemos podido participar en las fiscalizaciones que hemos podido asesorar a nuestros clientes del correcto tratamiento a la deducción de los intereses no bancarios. Cuando nosotros hablamos voy a reformularlo de esta manera. Como regla general, y esto la mayoría de los contadores o la mayoría de las personas lo manejamos con bastante solvencia, sabemos que nuestra ley del impuesto sobre la renta, a efectos del cálculo del impuesto sobre las utilidades, le permite a los contribuyentes deducir de su renta bruta todos los gastos y costos que sean necesarios, útiles y pertinentes para producir ingresos grabables. Esa es la regla general. El artículo 8, con relación al artículo 17 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, contemplan una lista no taxativa, números apertus, de aquello que pueden ser gastos deducibles. Y en concreto, el inciso D del artículo 8 de nuestra ley del impuesto sobre la renta le permite a todos los contribuyentes nacionales la deducción de los intereses y otros gastos financieros. Esta es la regla general, esta es la regla que usualmente de la que todos tenemos conocimiento. Sin embargo, las deducciones a los intereses se encuentran sujetos a ciertas limitaciones.
Ustedes podrán observar que en el inciso D del artículo 8 de nuestra ley del impuesto sobre la renta establece ciertas limitaciones como son la no realización de la retención oportuna al pago de los intereses o los gastos o los rendimientos, digamos, de capital mobiliario, ¿no? Es una especie de sanción impropia, lo que contempla el artículo 8, inciso de la ley del impuesto sobre la renta, en caso de que usted haga el pago de rendimientos financieros a otra persona física o jurídica y no realice la retención que contempla el artículo 23 de la ley del impuesto sobre la renta, la administración tributaria en un procedimiento de fiscalización efectivamente hará un rechazo de la misma. Esto no implica que o no, digamos, limita la posibilidad de que siempre tienen los contribuyentes de hacer declaraciones, pueden ser rectificativas o bien hacer la correspondiente retención, aunque sea tardía, enterando el impuesto que se ha dejado de pagar y los intereses para poder recuperar esa deducción. Nuestro artículo 8, inciso de la ley del impuesto sobre la renta, también contempla una limitación que es la negación de la deducción de los intereses pagados a socios de responsabilidad limitada, precisamente porque entiende la norma, es una norma de alguna especie de carácter antielusivo, entiende la norma que ese pago de intereses a socios de responsabilidad limitada pueden ser en realidad pago o distribuciones de dividendos. En otras palabras, esta limitación busca evitar que los socios de responsabilidad limitada, de sociedades de capital en Costa Rica, capitalicen las empresas precisamente con préstamos en lugar de aportes de capital. Y eso tiene una consecuencia muy relevante y es que el gasto financiero o el pago de intereses es un gasto deducible en la entidad pagadora, mientras que los dividendos no. El pago o la distribución de dividendos efectivamente no son deducibles, aunque sí les merece una retención del 15%. Estas mismas reglas o esta misma regla aplica a entidades o sociedades de responsabilidad limitada en Costa Rica, pero también a figuras similares que estén domiciliadas en el extranjero. Es muy común que las empresas tengan relaciones de crédito o tengan socios, ¿verdad? Que sean, por ejemplo, Limited Liability Companies en Estados Unidos, que sean sociedades limitadas en España, de modo tal de que esta limitación en la deducción de intereses pagados a socios de sociedad de responsabilidad limitada aplica también a entidades homólogas en el extranjero. Hay una tercera limitación muy lógica de la norma y es de que cuando exista una desconexión entre los intereses pagados y la renta gravable, es decir, el desembolso o el pago de intereses tiene que ser por operaciones crediticias que abonen o coadyuven a la generación de renta gravable. Si no es así, la deducción de este interés o este gasto financiero se va a ver limitada. Esta es la regla general. Todo esto es para decir que esta es la regla general que contempla el artículo 8, inciso D, de la ley del impuesto sobre la renta, pero de modo reciente y tras la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se introdujo un nuevo artículo en nuestra ley del impuesto sobre la renta, en concreto el artículo 9 bis, que ahora establece una limitación adicional a la deducción de intereses y es cuando estos se den en el marco de una relación de crédito con una entidad no bancaria, es decir, una entidad que no esté supervisada por CONACYT o por la SUGEF. Y aquí lo podemos ver nosotros en la filmina, esta nueva limitación, que como menciono, se regula en el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que la deducibilidad de los gastos por intereses netos tienen un tope actualmente, y es del 20% de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones en cada periodo fiscal. El UAIDA, o conocido por otras personas también como el EBITDA. Repetimos, es una limitación que aplica solo a operaciones intragrupo y con terceros no sujetos a supervisión por la CONACYT. Entonces, de una manera esquemática, encontramos en nuestra ley del impuesto sobre la renta tres tipos de limitaciones a la deducción de gastos financieros. Número uno, cuando no se haya cuando no se haya realizado la retención que corresponde. Número dos, cuando se trate del pago de intereses a socios de responsabilidad limitada.
Número 3, cuando haya una desconexión entre el gasto financiero y la producción de renta gravable en un determinado periodo fiscal. Y número 3, de alguna manera novedosa, tras la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta, una limitación a la deducción de los intereses no bancarios. Se les pone actualmente, por lo tanto, un tope del 20% del UVA-IVA. ¿Y de dónde surge esta norma y por qué es relevante hoy en día, no solo a nivel local, pero sino también en el plano internacional? La norma surge precisamente por dos situaciones muy puntuales, pero que generaron gran preocupación en la Fiscalía Internacional. Y es el uso abusivo del endeudamiento empresarial y además también como una forma de prevenir la capitalización delgada. Vamos a ver estos dos temas de manera quizás ordenada. Un esquema típico abusivo de endeudamiento empresarial implica que existen, por ejemplo, dos entidades, ¿no? Una entidad prestamista y una entidad pagadora del préstamo. Sin embargo, en muchas ocasiones, la entidad prestamista está ubicada en una jurisdicción de poca o baja o nula tributación y algunas empresas multinacionales organizan sus operaciones de modo tal que colocan a la entidad pagadora del préstamo en un país de alta tributación. Y esto tiene como resultado que los intereses que generan poca tributación, los intereses que se devengan, sirven como gasto deducible en el país de alta tributación. Por ejemplo, ustedes podrán ver ahorita en la filmina efectos ejemplificativos que nosotros hemos colocado y tal vez es difícil visualizarlo en este momento, pero tenemos dos países. Está Francia por un lado, que es un país de alta tributación, y tenemos a la isla de Guernsey, que está al lado izquierdo, que es un país de nula o baja tributación. Supongamos que Guernsey le hace un préstamo a una entidad domiciliada en Francia, que repito, es un país de alta tributación, y ésta le realiza el pago a la jurisdicción de Guernsey. Esto implica que grupos multinacionales a lo largo de la historia han logrado realizar planificaciones fiscales agresivas, alocando el gasto en Francia y registrando el ingreso de este préstamo en Guernsey, de modo tal que se genera una erosión de las bases imponibles en los países donde la riqueza se genera. Otra de las causas en el plano internacional que termina generando la inclusión del artículo 9 bis en nuestra ley del impuesto sobre la renta es la capitalización delgada que hacen las empresas. La capitalización delgada, por definición, sucede y ocurre cuando las empresas, en vez de hacer aportes reales de capital a sus sociedades, a sus filiales, lo que pretenden hacer es generar préstamos y generar endeudamiento empresarial artificial y excesivo. Y esto tiene una consecuencia muy importante, y es que los intereses, como mencionábamos anteriormente, representan un gasto deducible siempre en la entidad pagadora, mientras que los dividendos no son deducibles, aunque puedan tener un tratamiento tributario similar. Por el pago o el devengo de intereses, por ejemplo, a una entidad domiciliada en el extranjero le aplica una retención del 15% en el impuesto sobre remesas al exterior. La misma tarifa le puede resultar de aplicación en la distribución de dividendos, pero hay una consecuencia tributaria muy importante a efectos del impuesto sobre las utilidades. Y es que el pago de los intereses es un gasto deducible, mientras que la distribución de dividendos nunca lo va a hacer. Y el, eh, esto ya llegó a ser un consenso, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional, dándose cuenta diferentes organismos internacionales, como puede ser el Consejo de la Unión Europea o la misma OCDE, de la que Costa Rica es miembro, dándose cuenta de esta situación, deciden ponerle coto a, a a esta planificación fiscal agresiva que vienen realizando algunas empresas en el plano internacional y deciden, ¿no? Precisamente a través de la acción 4 del Plan BEPS y esta directiva que ustedes pueden ver también en la Filmina, la 2016/1164, la directiva antidilución fiscal, establecer o poner tope a la deducción de los intereses de naturaleza no bancaria. Y como nosotros mencionábamos anteriormente, eh, este consenso
internacional que tuvo la OCDE y también el Consejo de la Unión Europea tuvo eco en nuestra ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y es por eso que hoy en día existe una cuarta limitación a la deducción de intereses o gastos financieros, que es la del 20% de los intereses netos sobre el EBITDA. ¿Ok? ¿Qué es el EBITDA o qué es el UAIDA? Es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué nosotros considerábamos que este es un tema relevante abordar a efectos de este webinar, a efectos de esta charla y que creemos que es de especial interés para los presentes? Y es que hemos notado ya a raíz de diferentes fiscalizaciones de que no todas las empresas a nivel local, a pesar de que ya es una ley de la República el tratamiento del gasto financiero no bancario, no lo están tratando de la manera adecuada. Las empresas, algunas de carácter familiar, muchas constructoras, tienen la práctica, no voy a decir si es buena, no voy a decir si es mala, pero tienen la práctica de hacerse préstamos entre partes relacionadas, ¿no? Es muy usual ver empresas familiares o empresas constructoras que toman dinero y generan relaciones de crédito entre estas mismas partes del grupo y terminan, al margen de que tengan que estar soportados por un estudio de precios de transferencia o no, y terminan generando de alguna manera una deducción completa del gasto financiero en su declaración del impuesto sobre las utilidades. Y hemos visto como ya el Ministerio de Hacienda, a través de diferentes administraciones tributarias a nivel local, ha ido poniendo coto a esta práctica que venía siendo usual en las empresas familiares, empresas dedicadas a la construcción o en general cualquier tipo de industria, ¿no? De alguna manera hemos notado que no todas las empresas a nivel local están aplicando en su contabilidad el correcto tratamiento de los intereses no bancarios. Ahora, si quisiéramos desarrollar el contenido de la norma, que me parece relevante, decíamos, el artículo 9 bis establece un límite máximo del 20% de intereses netos de la utilidad ante intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Los intereses netos, por definición, responden al exceso de gastos por intereses menos los ingresos financieros del periodo. Es decir, al momento de que a nivel contable las empresas realicen la determinación del gasto financiero neto para poder aplicarle el tope de deducibilidad del 20%, aunque hoy en día ya lo vamos a ver más adelante, está en el 24%, tienen que tener en consideración que representa ingreso financiero, em, por ejemplo, todos los ingresos de créditos, cuentas por cobrar, préstamos que hayan hecho partes relacionadas, ingresos que tengan por valores de deuda o en general certificados de depósito a plazo. Es muy común que algunas empresas tengan diversificados sus ingresos a través de títulos valores, en algunas entidades bancarias inclusive, y todos esos ingresos financieros o esos rendimientos abonan en el cálculo del gasto financiero neto. Y por otro lado, tenemos gastos financieros totales que implican todos los intereses de las obligaciones, lo que incluye, por ejemplo, eh, el pago de cuando las empresas tienen una cuenta por pagar y tienen un interés asociado por el pago tardío, eso abona. El interés que se devenga por las operaciones de factoring, el interés que se paga por el leasing de los vehículos que utiliza una empresa, los intereses de la... Sí, Probablemente se le va a hacer una. sí, don Mauricio. Creo que alguien dejó el micrófono abierto. Pero lo importante es que si nosotros desarrollamos el contenido de la norma, tenemos que entender de que a efectos de establecer el tope máximo del 20% de intereses de la UAIDA, no estamos hablando de los intereses totales o los gastos totales financieros que puede tener una empresa. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Sencillamente tenemos que hacer referencia a los intereses netos que implican, como ya mencionaba, todo tipo de exceso. Exceso de gastos por intereses y de ingresos financieros del periodo. Se excluyen del cálculo del gasto financiero neto comisiones bancarias de formalizaciones de crédito, el diferencial cambiario y los intereses de deuda con
Sistema del Banca para el Desarrollo, entidades supervisadas por CONACYT, bancos y entidades financieras extranjeras reguladas en su país de origen. Vamos, ya lo vamos a ver tal vez con más detalle en un ejemplo, pero es otro tema relevante tener presente de que, si bien es cierto, el artículo 9 bis contempla un tope máximo del 20% de deducibilidad, el excedente, por ejemplo, el otro 80% del gasto financiero neto, las empresas no lo pierden, sino que las empresas lo que pueden hacer es arrastrar este gasto financiero al periodo fiscal siguiente, ¿no? Eso se va arrastrando. Y a esta norma no le aplica el periodo de prescripción de 4 años que contempla el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sino que viene siendo un derecho, de alguna forma se podría decir imprescriptible, que puede tener el contribuyente de ir a arrastrar este gasto financiero neto. Sin embargo, la norma lo que pretende es ponerle coto a ese uso abusivo del endeudamiento empresarial, no negándole a las empresas la deducción, sino poniéndoles un tope. Y un tope que en caso de excederse puede arrastrarse al periodo fiscal siguiente. ¿Ok? Otro tema relevante, efectos de cálculo de gasto financiero neto, que hemos notado también que ha habido algunos errores a la hora de incluirlos de generar, ¿no? La fórmula matemática que me determina el gasto financiero neto y es que no se deben considerar como ingreso o como gasto financiero a efectos de la aplicación del artículo 9 bis, los gastos por intereses no deducibles, por ejemplo, los que regula el inciso K del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estamos hablando en concreto de gastos financieros que se tengan con paraísos fiscales, entidades domiciliadas en paraísos fiscales, países de baja o nula tributación. No se deben de incluir como ingreso o como gasto financiero neto las comisiones y el diferencial cambiario, las deudas con entidades supervisadas por su jefe, como mencionábamos anteriormente, los gastos financieros destinados a infraestructura pública y aquellos gastos financieros asociados por o con deudas incobrables o intereses devengados no cobrados. Eh, Vamos a ver si aquí, aquí a veces es oportuno que haya una pregunta de alguien si la tuviese, pero bueno, las pueden ir poniendo en el chat a efectos de abordarla al final de la presentación. Para mí lo relevante y a mí lo que me gustaría es que ustedes se llevaran del día de hoy de este webinar con relación al gasto, al límite de la deducción de intereses no bancarios es que, al margen de lo que establece el artículo 8, inciso D de la Ley del Impuesto sobre la Renta, existe una nueva limitación a la deducción de los gastos financieros y es cuando cualquier contribuyente a nivel nacional tenga operaciones de crédito entre partes relacionadas o un tercero que no esté supervisado por el CONACYT o por la SUGEF, que esta norma surge precisamente para evitar un uso abusivo del endeudamiento empresarial y para prevenir la capitalización delgada, y que viene siendo una respuesta a nivel local de un consenso que ha existido a nivel internacional de ponerle coto a la erosión de las bases imponibles donde la riqueza se está generando, que la norma local, a diferencia de otras que pueden existir en diferentes jurisdicciones, le pone un tope máximo, un límite máximo de deducción actualmente del 20% sobre los intereses netos de la UAIDA. Y que para efectos de calcular los intereses netos hay que tener muchísimo cuidado de excluir dentro de la fórmula del cálculo las convenciones bancarias de formalizaciones de crédito, el diferencial cambiario, los intereses de deudas con Sistema Banca para el Desarrollo o entidades supervisadas por CONACYT. Y que si bien es cierto, a pesar de que existe un tope máximo en la deducibilidad, eso no implica que a un contribuyente se le está afectando, por ejemplo, un principio de capacidad económica o de poder tributar conforme a la realidad de su negocio, sino que sencillamente la norma se está encargando de que existan o que no en todos los periodos fiscales em, se aplique un uso abusivo de este endeudamiento empresarial y algunas empresas terminan tributando cero por el endeudamiento excesivo, ¿no? No se les está mermando, digamos, de alguna manera ningún derecho constitucional, sencillamente con el tope máximo de la deducibilidad lo que se les está invitando es a arrastrar el gasto financiero neto a otros periodos fiscales consecuentes. Eh, Esa es básicamente la idea principal. Y que además
Si ya lo vienen haciendo, pues en buena hora, pero que si hay alguna empresa aquí, alguna persona que participa dentro del departamento de contabilidad de una entidad y no, y están aplicando la deducción total del gasto financiero no bancario, que tengan presente de que ya las administraciones tributarias, las diferentes administraciones tributarias que existen a nivel nacional, están realizando procedimientos de fiscalización y se están centrando en aplicar ya correctamente, ahora sí, el artículo 9 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Porque esta norma, cuando entra con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de alguna manera a la Administración Tributaria también le toma por sorpresa, a algunos auditores les toma por sorpresa, pero ya hoy están entendidos de que funciona, de cómo aplica. Tan es así que el ejemplo que vamos a ver actualmente es de un caso real, un procedimiento de fiscalización que terminó con un ajuste importante para un contribuyente en el cual la administración tributaria, sencillamente en tres periodos fiscales distintos, como pueden ver ahorita en la filmina, 2021, 2022 y 2023, rechazó por completo el gasto financiero que había realizado una entidad. La administración tributaria en una fiscalización partirá siempre, o lo que se centrará en analizar es lo que ustedes declaren en la casilla número 40 del formulario de 101, ¿no? Aquí nosotros lo hemos marcado con amarillo. Para el 2021, esta empresa en particular tenía un ingreso de 372 millones, perdón, un gasto financiero de 372 millones, en el 2022 de 211 millones, 2023 355 millones aproximadamente. Una vez que la Administración Tributaria le pide los auxiliares y los respaldos de lo consignado en la casilla número 40 del formulario de 101 del impuesto sobre las utilidades, hace una segregación y dispone a partir de toda la información aportada por el sujeto pasivo de que hay gastos por comisiones bancarias, que hay un importante componente de intereses con instituciones no bancarias, como pueden ver en este ejemplo. Para el 2023 son 175 millones, en el 2022 son 92 millones, en el 2021 son 190 millones, pero por ejemplo también identifican este caso de que existen intereses con el Banco Nacional: 172 millones para el 2023, 110 para el 2022 y 143 para el 2021. Estos intereses con el Banco Nacional son completamente deducibles. De ahí que, en lo que la administración tributaria se va a centrar siempre van a ser en los intereses con instituciones no bancarias. Estos son un poco los pasos a seguir que tiene la administración tributaria a efectos del cálculo o a efectos del aumento en la base imponible por la incorrecta aplicación del gasto financiero neto. Pero esto lo van a poder ver ustedes tal vez con más detalle cuando se les compartan la presentación de la charla o el webinar del día de hoy. Aquí lo importante es ver que la administración tributaria, en este caso, se da cuenta de que el gasto financiero neto, ellos hacen un cálculo del gasto financiero neto, se da suma, para, por ejemplo, para el 2021, 39 millones, y que este deriva de cuatro compañías relacionadas. Era un grupo económico, una empresa constructora. Vamos a adelantar un poco aquí. Y sobre este gasto financiero neto es que aplican el límite de la deducción del 20%. Vamos a verlo de una manera más ilustrativa aquí. Otro error que nosotros hemos identificado en la contabilidad de algunas empresas es que aquellas inclusive que están haciendo aplicación del artículo 9 bis establecen o hacen el cálculo del tope máximo de deducibilidad sobre la totalidad del gasto financiero. Por ejemplo, en la casilla número 40, para el periodo fiscal, centrémonos en este que dice 2022, vemos que del cálculo que hace la administración tributaria, me estoy devolviendo aquí un poco, ellos hacen el cálculo del gasto financiero neto. Aquí nosotros no nos va a dar tiempo de ver los detalles del caso y hacer el cálculo nosotros a pie. Pero tomemos estos números o este resultado como cierto. Para el 2022, por ejemplo, hay 5.955.000 colones. Ese es el gasto financiero neto. La administración tributaria, en este caso, por un contribuyente que, por ejemplo, estaba aplicando el artículo 9 bis, pero de manera incorrecta, el contribuyente establecía el tope máximo de deducibilidad sobre todo lo consignado en la casilla número
40 del formulario de 101, cuando lo correcto era aplicar el tope máximo de deducibilidad sobre el gasto financiero neto, es decir, no sobre los 211 millones de colones, sino sobre los 5.955.000 colones. Y esto terminó generando, en este caso, una diferencia de 14 millones. Nosotros vemos aquí de que la administración tributaria determina que hay una diferencia de 22, se le reconocen únicamente como gasto deducible, a ver, el 30% en este caso, y la diferencia o el monto declarado al contribuyente se le permitió arrastrarlo al periodo fiscal 2023. Y aquí nuevamente la administración tributaria vuelve a hacer todo el recálculo. Eh, Repito, quizás la principal recomendación aquí es: si no están aplicando el artículo 9 bis, hay que empezar a aplicarlo. Es importante valorar si conviene hacer declaraciones rectificativas para poder evitar en una fiscalización un ajuste importante sobre el monto principal declarado, el pago de intereses y sanciones. Y si ya se viene aplicando, que ustedes puedan valorar en lo interno si se está aplicando el tope máximo de deducibilidad sobre todo lo consignado sobre la casilla 40 del formulario de 101 o bien sobre el gasto financiero neto, que es lo correcto y es lo que en particular el artículo indica el artículo 9 bis de la ley del impuesto sobre la renta. Y de cara al cierre del periodo fiscal, es importante que las empresas de una manera anticipada hagan una planificación financiera, revisen todas sus deudas para asegurarse efectivamente que los intereses respetan, o sea, el gasto de los intereses respetan el límite de deducibilidad aplicable para este periodo fiscal. Es importante valorar, y algunas empresas lo hacen, diversificar, lo ponemos así en la primera, su fuente de financiamiento, es decir, reestructurar los pasivos de la sociedad para buscar créditos bancarios con entidades supervisadas por CONACYT o por SUGEF para poder hacer una deducción plena o completa del gasto financiero y que no le aplique el límite a la deducibilidad, pero sobre todo también tener el cuidado de que exista suficiente respaldo documental de las operaciones de crédito. Esto sobre todo cuando se dan operaciones de relaciones de crédito intragrupo o bien con terceros que por alguna relación de confianza no se ha documentado, digamos, oportunamente o adecuadamente a través del contrato, a través de alguna especie de garantía personal o real, la operación de crédito, ¿no? Esta documentación adecuada, tener el respaldo de la operación de crédito, permite acreditarle en un procedimiento de fiscalización a la administración tributaria que el gasto es real y no solo que es real, que está directamente relacionado con la producción o generación de ingresos gravables en el periodo fiscal auditado. Otro tema relevante, aspectos del cierre del periodo fiscal, es el tratamiento de las asimetrías híbridas en Costa Rica. Esta es una norma que nosotros hemos identificado como, podemos decirlo así, de alto desconocimiento por parte de los contribuyentes y por parte de los equipos contables de las empresas. En el plano internacional existen, y ustedes algunos lo sabrán, por ejemplo, tratados para evitar la doble imposición internacional. Pues bien, de manera reciente y nuevamente por un consenso global, no solo en el seno de la OCDE, sino también en el Consejo de la Unión Europea, y ahora esto se ha traspolado o se ha interiorizado a nivel local, se dan cuenta de que así como existen situaciones de doble imposición tributaria, existen situaciones de doble no imposición o de no sujeción, de modo tal de que las asimetrías híbridas, por definición, son situaciones que se producen cuando una entidad, una operación o un instrumento financiero, debido a su calificación dispar o distinta en dos países o en más de dos jurisdicciones, generan situaciones de doble no imposición. ¿Ok? Esto puede traducirse como una duplicación de un gasto, inclusive, o la no inclusión de un ingreso. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos más adelante. Pero lo importante es que las asimetrías híbridas tienen la consecuencia de que a través de planificaciones fiscales se pueden considerar
de alguna forma como abusivas y logrando algunas empresas con presencia en diferentes países explotar los ordenamientos jurídicos, sus vacíos legales o los diferentes conceptos que le puedan dar a un tipo de rendimiento, generar ninguna o una muy baja tributación a nivel de grupo económico. Vamos a verlo quizás con un ejemplo. Veámonos y situémonos en esta situación real. Tenemos, por ejemplo, una empresa en España, una empresa de capital español que participa, es dueña, en este caso y en este ejemplo, en menos de un 5% en una entidad costarricense. La entidad costarricense, su filial, para financiar sus operaciones en territorio nacional, recibe, por ejemplo, de la entidad española un préstamo que puede ser convertido en acciones, ¿no? Y esto, de alguna manera, es un instrumento financiero híbrido. ¿Por qué esto es un instrumento financiero híbrido? Vamos a ver, aquí me voy a adelantar un poco en las filminas. Sucede que el instrumento financiero híbrido tiene la particularidad, y así lo han dicho diferentes economistas, de que no tienen una acepción única. Los instrumentos financieros híbridos tienen como elementos constitutivos del instrumento conceptos o características de rendimientos de deuda y rendimientos de capital. Las empresas o las entidades normalmente financian sus operaciones a través de estos dos esquemas. O me endeudo o mi socio me hace un aporte de capital. Estos instrumentos de deuda y estos instrumentos de capital tienen características diferenciadas. Sin embargo, según se estructure un negocio jurídico, hay operaciones financieras que pueden tener una mezcla de ambas características. Quizás en Costa Rica no es un país en el que particularmente nosotros tengamos, por ejemplo, un mercado bursátil tan desarrollado, pero alguno como el norteamericano, en el que existen diferentes instrumentos financieros como forwards. Es muy sencillo estructurar ciertos negocios jurídicos o ciertos instrumentos de financiamiento para las entidades que mezclen los conceptos tradicionales y las características propias de un instrumento de deuda o de un instrumento de capital. Entonces, en este caso y en este ejemplo, la entidad española le hace un préstamo a la entidad costarricense con la particularidad de que la entidad costarricense, de no abonar el pago en un determinado plazo, lo que hace es entregarle acciones. Es decir, yo tengo una participación del menos del 5%, pero ahora, esto lo estamos inventando en ese momento, de yo no cancelarle mi deuda a la entidad española, pues le tendré que dar entonces ahorita un 5% adicional en compensación del pago no abonado. Esto es considerado un instrumento financiero híbrido bajo la normativa española. Y esto implica que, por ejemplo, en Costa Rica, la filial, y esto inclusive no siendo exigible todavía la obligación, pero bueno, la filial costarricense, para registrar el pago de esos intereses a su casa matriz, a la entidad española, como un gasto financiero. Yo le estoy pagando intereses a esta persona, yo le hago la retención del impuesto sobre remesas al exterior y me termino deduciendo todo el gasto del impuesto sobre las utilidades. Pero en España, como mencionaba, gracias a su legislación local, ese préstamo convertible en acciones, ellos lo califican y lo registran como una inversión de capital. Entonces, la entidad española y este ordenamiento jurídico entiende que la entidad costarricense lo que está haciendo es una distribución de dividendos. Y como esa es una distribución de dividendos por una participación menor al 5%, esos pagos que ellos reciben son considerados no son considerados intereses gravables, sino que son dividendos exentos que estos reciben. Entonces vean y notemos como en este ejemplo, caso real, en Costa Rica tenemos una deducción del gasto, eso disminuye la base imponible del impuesto sobre las utilidades, pero en España no hay ningún ingreso grabado, porque eso se está tratando como un dividendo exento. Y esto entonces tiene un efecto global de que yo reduzco o puedo
La operación puede ser real, pero yo al final de cuentas puede ser que esté reduciendo artificialmente la carga fiscal del grupo multinacional. Me registro un gasto y en el otro lado no tengo ningún ingreso grabable. Pues bien, dándose cuenta, diferentes organismos internacionales como la OCDE, la Unión Europea, países con gran peso internacional, como pueden ser en Estados Unidos, dándose cuenta de este tipo de maniobras, justamente lo que logran hacer es ponerle coto a este tipo de operaciones de doble no sujeción o, o doble deducción a través de lo que se conocen como linking rules. Ya vamos a ver qué son las linking rules, reglas primarias o reglas defensivas para anular los desajustes tributarios. Lo importante de estos efectos y por el tiempo que llevamos ya de presentación es que esta preocupación del tratamiento de las asimetrías híbridas que se da en el plano internacional por la OCDE, por la Unión Europea y por otros diferentes países con gran peso a nivel global, termina generando también que en nuestra ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se incluya un artículo, perdón, un inciso M al artículo 9 de nuestra ley del impuesto sobre la renta, que regula aquellos gastos no deducibles. Y dice así la norma, artículo 9, gastos no deducibles. No son deducibles de la renta bruta los gastos asociados con asimetrías híbridas que efectúe el contribuyente a partes vinculadas en el extranjero cuando tales gastos no generen un ingreso gravable o generen un ingreso exento para dicha parte vinculada. Nuevamente, esta es una norma, el artículo 9, inciso M, pensada para evitar supuestos de doble no imposición internacional. Por su parte, el artículo 9 también nos dice, nos da un concepto de asimetría híbrida local. Es muchísimo más amplio que el que nos da nuestra norma. Eso es, no podría decir un defecto, pero sí es una limitación del inciso 9, del inciso M, del artículo 9 de nuestra ley del impuesto sobre la renta. Ellos entienden actualmente que una simetría híbrida es aquella divergencia en la calificación o el tratamiento fiscal de una entidad o un instrumento financiero. ¿Ok? Aquí hay un tema muy importante con el concepto de asimetrías híbridas. Por eso digo que la norma quizás se queda un poco corta en su definición. Eh, la norma local aborda supuestos en los que hay gastos asociados a con asimetrías híbridas cuando el gasto, valga la redundancia, se da entre partes vinculadas en el extranjero. Y eso quizás podríamos decir que no es exactamente un defecto, pero podría ser más amplia porque las asimetrías híbridas no solo se dan con operaciones con partes vinculadas, sino por operaciones con terceros, que es posible. Eso está más desarrollado en la acción 2 del plan BEPS de la OCDE. Pero lo cierto del caso es que aun y cuando estamos hablando de que se trata de gastos asociados por asimetrías híbridas con partes vinculadas, algunas personas han cometido quizás el error conceptual de entender que estamos hablando de un problema de valoración del gasto, ¿verdad? Es decir, algunas personas entienden que sencillamente por tener un estudio de precios de transferencia que avale que el gasto financiero o que el interés o el rendimiento que tiene una parte domiciliada en en el exterior respeta el principio de libre competencia, ese gasto ya no puede ser rechazado por la administración tributaria. Y lo cierto del caso es que ahí hay un equívoco, ¿verdad? Porque un tema es cómo yo valoro el gasto financiero, aplico principio de plena y libre competencia a la transacción. Y otra cosa es cuáles son los efectos que puede tener esta operación por la diferente calificación que tiene este rendimiento en diferentes países. Me devuelvo al primer ejemplo. Una cosa es que el préstamo realizado entre la sociedad española a la costarricense tenga soporte, como soporte un estudio de precios de transferencia, respete el principio de libre competencia. Y otra cosa muy diferente es el efecto que tienen estos pagos
por la normativa local y la normativa foránea. Vean que independientemente de que el interés se haya pactado a un precio de libre competencia, esto hubiera sido un gasto deducible en Costa Rica, pero es un ingreso exento, es un ingreso no grabado en el exterior. Y eso es precisamente lo que ataca la norma. La norma de asimetrías híbridas que regula el inciso M del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ataca los efectos. No le importa la evaluación de la operación. Lo que se quiere asegurar el ordenamiento jurídico costarricense hoy, pero también la comunidad internacional, es de que las empresas asociadas paguen impuestos donde sea, pero que los paguen, poniéndole coto precisamente a el uso abusivo y la explotación de las diferentes calificaciones que puede tener un instrumento o un rendimiento en diferentes jurisdicciones, ¿no? Y el tema se complica más cuando hablamos de empresas ubicadas en zonas geográficas muy distantes, limitaciones de idioma que puede tener nuestra administración tributaria, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que, bueno, esto es lo que establece nuestro artículo 9 inciso M de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por su parte, el artículo 12 bis del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta va más allá y dice que las divergencias tributarias pueden producirse en los dos siguientes casos. En la calificación de una entidad, entonces ven que es un poco contradictoria la norma porque no solo se puede dar entre partes vinculadas. Pero bueno, las divergencias tributarias se pueden dar cuando hay divergencia en la calificación de una entidad, pero también cuando hay divergencia en la calificación de un instrumento financiero. Veamos el caso de la calificación de una entidad. Veamos este siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos cuando una empresa vinculada, uno, no es contribuyente en el impuesto sobre las utilidades en la otra jurisdicción, y dos, sus rentas están exentas o no sujetas en el país extranjero. Por ejemplo, una empresa en Costa Rica que sea tratada como una entidad efectivamente sujeta a impuestos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es una LLC. Em, es una sociedad, por ejemplo, que es considerada o vista como un pass-through entity, por lo que no paga intereses a nivel corporativo. En su lugar, por ejemplo, los pagos de intereses o de rendimientos pasan directamente a los socios de la LLC, quienes tributan de manera individual. Pues bueno, esta es una operación típica en Costa Rica, sucede muchísimo, ¿no? En la que efectivamente hay una no inclusión del ingreso en una sociedad domiciliada en Estados Unidos. Y esto genera divergencias tributarias, porque a partir de la diferente calificación de una entidad en un país u otro, se pueden dar situaciones en las que hay doble deducción o una deducción y no inclusión en el país extranjero. Eh, como mencionábamos, la norma de asimetrías híbridas pretende abordar el problema de la doble no imposición anulando efectos y es a través precisamente de normas antielusivas consideradas como linking rules. En Costa Rica únicamente existe una norma primaria, así es considerada por la doctrina, una norma primaria que anula las deducciones fiscales de un pago ordenado desde Costa Rica que genere un ingreso exento o no gravable en el exterior. Así funciona nuestra norma hoy en día. Y muy importante, el tratamiento o el abordamiento que ha hecho la Dirección General de Tributación de las asimetrías híbridas. Solo existen de momento dos oficios que son el I-79-2021 y el 875-2020, donde lo que hace el primero, el 1079, es hacer un desarrollo conceptual de lo que establece el artículo 9 inciso M, pero de una manera muy particular y quizás un poco preocupante es el 875-2021, donde de una manera expresa y clara la Dirección General de Tributación le está diciendo a los contribuyentes de que es su responsabilidad, y esto es un tema complejo, verificar que los gastos que tienen con partes vinculadas en el extranjero no generen las asimetrías híbridas o no generen asimetrías fiscales. Entonces vean ustedes qué importante es considerar hoy en día no solo que las operaciones con partes vinculadas respeten el principio de libre competencia, que tengan como soporte un estudio de precios de transferencia
sino que además se le impone al contribuyente hoy en día la carga de tener conocimiento de la jurisdicción extranjera para cerciorarse de que lo que es un gasto en Costa Rica sea un ingreso gravable o no exento en el otro país, con la consecuencia de que si no es así, te rechazan el gasto, aun y cuando el precio respete el principio de libre competencia. De este modo, y con la intención de que el webinar o la charla tenga un valor agregado, es que si ustedes forman parte de empresas que tienen operaciones con partes vinculadas, no solo le pongan atención al estudio de precios de transferencia que tiene que soportar estas transacciones, sino que es importante ir adelantándose a futuras fiscalizaciones de la Administración Tributaria en donde les van a preguntar y van a considerar de que ustedes tienen la carga de identificar el tratamiento de los tributarios que tienen esos pagos en la otra jurisdicción, ¿no? Eh, Sí, precisamente esa es la principal recomendación. Y así como la administración tributaria se tardó un poco en hacer fiscalizaciones para determinar la correcta aplicación del tope máximo de deducibilidad a los gastos financieros o intereses con entidades no bancarias, pronto llegarán a hacer fiscalizaciones por el tratamiento de las asimetrías híbridas. Y es importante ir un paso adelante a efectos de evitar contingencias, sanciones y bueno, ojalá no sea el caso, pero también que se supere en algún, en algún punto el umbral mínimo de punibilidad, ¿no? Eso es lo que traíamos hoy para compartirles por parte de Arias. Son dos grandes temas que hemos tratado de resumir en 40 minutos, pero que consideramos a efectos del cierre fiscal 2025 es importante que se puedan ir analizando con suficiente anticipación. Entonces es una charla que estaba pensada más allá de hablar las generalidades o temas usuales que se ven en un seminario de cierre fiscal, abordar dos puntos que son novedosos, que tienen su complejidad técnica para aplicarlos de manera adecuada y hacerle la advertencia de que la administración tributaria está dando pasos agigantados en ponerse al día con estas normas que, como vemos, nacen como una preocupación de la fiscalidad o de la comunidad internacional, pero que ya hoy en día están dentro de nuestra normativa y no pasará mucho tiempo para que la administración tributaria, por ejemplo, se vuelva experta en el tratamiento de las asimetrías híbridas. Con eso me gustaría cerrar. Muchas gracias por el tiempo, a todas las personas que nos han acompañado y quedo atento a si alguien tiene alguna consulta o duda, si no las han Muchísimas, formulado de manera escrita, pues verbalmente. muchísimas gracias, Jorge. De verdad que es un tema muy interesante, más que ya se acerca el cierre fiscal. Les recuerdo que en el chat pueden ir formulando sus consultas. Por el momento no tengo ninguna consulta. De igual forma, si alguno tuviera y se le complica un poco plantear la verdad por escrito, nada más levantan su mano y podemos ir abriendo los micrófonos para aprovechar que Jorge está aquí con nosotros y pueda ir evacuando sus dudas. Bueno, ya entró la primera, dice Carla. Si una operación con parte vinculadas cumple con las normas de precios de transferencia, ¿queda exenta de ser considerada como asimetría híbrida o son análisis independientes? Es una muy buena pregunta y es justamente la preocupación que deberíamos tener todos. No, no es suficiente. El artículo 9 inciso M, ahora con estas divergencias tributarias y a partir de las interpretaciones de la DGT, se le impone al contribuyente la carga de ir más allá. No solo tener un soporte documental, un estudio de precios de transferencia, sino también tener conocimiento de cómo se trata ese ingreso en el país extranjero. Entonces son análisis independientes. Excelente, Jorge. Gracias a Carla por la consulta. Les recuerdo que esta grabación, perdón, que esta charla fue grabada, entonces la grabación se las vamos a brindar a sus correos electrónicos. Se les va a hacer llegar una breve encuesta y ahí, una vez la completan, pueden tener acceso a la grabación. También tengo entendido que Jorge nos va a facilitar
la presentación para hacérselas llegar y en caso también de que ustedes la repasen y tengan alguna consulta, ahí también van a tener los datos de contacto de Jorge para que puedan salir de la duda. Vamos a ver acá. Monique nos consulta. ¿Cuáles pueden ser las sanciones en caso de no tener un estudio de precios de transferencia? Sí, bueno, la norma actualmente contempla una sanción que oscila entre los 3.000 y los 90.000 dólares. Esa es la principal consecuencia. Y más allá de tener un estudio de precios de transferencia de manera novedosa, y bueno, ahora para el 2026 queda por primera vez la obligación de presentar una declaración de precios de transferencia. Entonces esa es la sanción a la que estaba haciendo referencia más bien. Por la no presentación de la declaración de precios de transferencia, hay una sanción de 3.000 a 90.000 dólares. Y por no tener el estudio de precios de transferencia, lo que puede pasar es que usted le rechacen el gasto. Entonces, el monto o el importe total de la sanción va a depender del ajuste tributario que usted le realice. Puede ser de un 50 o un 150%, pero cada caso es muy particular. Entonces, una cosa es el rechazo del estudio y otra cosa es no presentar la declaración de precios de transferencia. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias también a Monique por su consulta. Vamos a ver, les recuerdo que también pueden levantar su mano y abrir el micrófono. Lo podemos ir haciendo con orden para que no se vayan con ninguna consulta a casa. Vamos a ver, dice, ajá, Leticia nos dice, definitivamente será necesario repasar esta charla por las implicaciones que tendrían, correcto. Van a poder tener acceso al material para que la puedan repasar y tal vez ahí les puedan surgir más dudas y tienen el contacto de nuestra empresa asociada Arias para que puedan eh, pues acercarse a ellos. Genial. Vamos a dar tal vez un minuto nada más en caso de que estén entrando o estén digitando alguna consulta por ahí, porque por el momento no tenemos más. Aquí viene. Vamos a ver, dice Carla, la ley menciona que se puede solicitar un límite superior al 20% de la UIA. Guaída. Ujú. Sí, ¿Ya hay algún reglamento o resolución que especifique los requisitos y plazos para presentar dicha solicitud? muy buena pregunta, Carla. No, de momento no tenemos ninguna resolución, lo cual es un problema, ¿no? A veces la administración tributaria se tarda en poder generar todos estos formularios que le permitan a un contribuyente ejercer sus derechos de fondo. Por ejemplo, sí, nos pasa lo mismo con la declaración de ganancias de capital, ¿no? Cuando hay ganancias de capital de un no domiciliado, no tenemos un formulario en específico. Y hay diferentes supuestos, ¿no? Este es uno de esos casos graves en los que aún la administración tributaria no ha emitido ninguna resolución donde nos dé la forma, el plazo y los requisitos necesarios para poder aplicar un límite superior al 20%. Excelente, también muchas gracias a Carla por esta consulta. Leticia nos consulta, ¿cuándo empezó a regir estos cambios? Esto empezó a regir a partir de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es decir, desde julio de 2019. Entonces vean qué importante que justamente eso es lo que nosotros hemos identificado en los últimos años. Es una norma que existe ya hace casi 6, o sea, más de 6 años, pero que hay muchas empresas que todavía no la han adoptado y la han incorporado como una práctica a lo interno. Sí. Gracias, Leticia. Bueno, entonces con estas consultas concluimos la charla y el espacio del día de hoy. De nuevo agradecerle a Jorge y a nuestra empresa asociada y miembro de la Cámara Arias por el espacio que nos brindaron para conversar con ustedes y plantearles estos temas de suma importancia y también agradecerles, por supuesto, a ustedes que estuvieron pendientes durante toda esta hora. Esperamos que haya sido de mucho provecho. Les recuerdo que les va a llegar una breve encuesta en la tarde de hoy o bien el día de mañana temprano, donde ustedes la completan. Son 3, 4 preguntas, es muy breve y pueden tener acceso a la grabación y al material de la charla. Igual invitarlos a estar pendientes de nuestras redes sociales y medios de comunicación donde siempre les compartimos las charlas virtuales que tenemos semana con semana.
Y ya como es hora de almuerzo, se acerca, buen provecho. Muchas gracias y buena tarde a Gracias, todos. igual, buen provecho.